Les voy a hablar de algunos gestores de base de datos comparando sus características, ventajas para saber cuál podría ser la mejor opción al momento de querer escoger uno para trabajar con él. Y bueno, iniciamos con Access. Algunas características de este gestor de base de datos es que pertenece a Microsoft. Además de que es muy gráfico, tiene métodos simples y directos con formularios para trabajar con la información. Este además tiene la opción de importar y exportar los datos a muchos formatos, incluyendo Excel, Outlook, ASCII, DBase, Paradox, FoxPro, SQL Server, Oracle, ODBC y algunos otros. Algunas ventajas para este gestor de base de datos son que tiene tablas para almacenar los datos. Además, consultas para buscar y recuperar información únicamente de los datos que se necesita. Tiene formularios para ver, agregar y actualizar los datos de las tablas. Y además de informes para analizar o imprimir los datos con un diseño específico. Las desventajas de este gestor de base de datos Access es que tiene limitaciones en el procesamiento de las búsquedas. Además de que si las quieres usar para ambientes corporativos no te va a servir muy bien, ya que para usarla para proyectos de la escuela, para esas cosas pequeñas o una base de datos pequeñas, sí te puede servir, pero para usarla para proyectos muy grandes no te servirá mucho. MySQL. Algunas de las características de MySQL es que pertenece a Oracle, puede hacer agrupaciones de transacciones para cada tabla. Y pasemos a algunas ventajas. Las ventajas de es que es la base de datos de código de fuente abierto más usada. Aparte de que su instalación es muy sencilla. La instalación cuando toque instalarlo o quieres instalarlo no te va a costar mucho trabajo al tener que instalarlo, ya que es bastante sencillo. Ya lo puedo decir porque yo lo he usado y no es tan complicado. Tiene distintos motores de almacenamiento. Esto quiere decir que el motor de almacenamiento es el encargado de almacenar y gestionar y recuperar toda la información de una tabla. Es por ello que es de suma importancia saber lo que es un motor de almacenamiento y cómo utilizarlo. La ventaja de esto es que puedes usar varios. Para ver esto tienes que poner un código en tu consola de comandos de MySQL para ver qué tipos de almacenamiento puedes utilizar. Uno de los más usados es InnoDB. Su ventaja es la seguridad de las operaciones, además de que permite la ejecución de transacciones, que esto nos garantiza que los datos estén de forma correcta y si existe algún error podamos revertir todos los cambios realizados. Además de que MySQL utiliza como almacenamiento 200 megabytes, además de que consume 512 megabytes de memoria RAM. Esto ya cuando estén en constante uso, ves si no es tan pesado para tu máquina y decides si utilizarlo o no para lo que lo vayas a usar. Además de que otra ventaja es de que es un sistema de base de datos relacional multihilo y multiusuario. Además de que es de software libre, como ya lo mencioné, que esto quiere decir que cualquier persona con el conocimiento puede utilizar el código para desarrollar algo propio tomando el source de MySQL. Algunos inconvenientes de MySQL es que no tiene soporte, además de que su capacidad es limitada y no es intuitivo con otros programas. Y un gran porcentaje de las utilidades no están documentadas. Oracle. Algunas características de es que es una herramienta de cliente-servidor. Además de que es muy usada por las grandes empresas para que éstas puedan controlar y gestionar una gran cantidad de contenidos desde un solo archivo. De esta manera se consigue, además de reducir costes, minimizar el riesgo de pérdida de información.
Algunas de las ventajas de este gestor de base de datos es que las sentencias de Oracle permiten que los datos se controlen desde un repositorio central tabular. Otra es de que su estandarización consiste entre distintas implementaciones SQL. Fue estandarizado por primera vez por el ANSI, que es el Instituto Estadounidense de Estandarización, en el año de 1986, y luego fue ratificado en 1987 por la Organización Internacional de Estandarización, el cual sigue siendo el organismo de estandarización. Otra ventaja es de que puede ejecutarse en todas las plataformas, desde una PC hasta un supercomputador. Soporta todas las funciones que esperan de un servidor serio, un lenguaje de diseño de base de datos muy completo, que permite implementar diseños activos con triggers y procedimientos almacenados, con una integridad referencial declarativa bastante potente. El software del servidor puede ejecutarse en multitud de sistemas operativos y vamos a hablar de algunas desventajas. El mayor inconveniente de Oracle es quizás su precio. Incluso las licencias de personal Oracle son excesivamente caras. Su inhabilidad de implementar el procesamiento recursivo, ya que carece de construcciones de tipo lazo que son comunes en otros tipos de lenguajes de programación de alto nivel. No se pueden repetir acciones y no hay forma de definir construcciones repetitivas en SQL. La inconsistencia y la incompatibilidad de datos en las áreas del tiempo y sintaxis de datos, concatenación de cadenas, insensibilidad de caracteres. SQL es un dominio específico o lenguaje de propósito especial y su uso está limitado a un dominio del programa específico. Las sentencias de SQL son operadas en tablas y conjuntos de datos, como por ejemplo las bases de datos de personal y hojas de cálculo de contabilidad. SQL es un lenguaje declarativo específico de dominio que está limitado a la representación tabular de los datos. Y bueno, para mí, si tuviera que elegir entre uno de estos tres gestores de base de datos, yo escogería MySQL, ya que como la información dice, es sencillo de instalar, aparte de que ya lo he usado, y también he usado Access, pero Access serviría muy bien para trabajos de la escuela, pero al momento de hacer un trabajo grande ya en una organización, no sería bueno usar Access. Por esa razón usaré MySQL en vez de Access, además para ir acostumbrándome más a MySQL. Y la razón de elegir en vez de Oracle es que, como lo que ya mencioné, no permite procedimientos recursivos y pienso que estos son importantes en alguna ocasión. Ya que así me pasó con MySQL. Antes tenía una versión que no tenía una función que necesitaba en ese momento y tuve que actualizarlo para tener esa función. Por esa razón elegiría MySQL en vez de Oracle. Aparte de que Oracle es muy caro.